Se viene la mesa de los doctores y no vamos a hablar necesariamente de salud. Ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, y el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía. Te saludo primero a ti, doctora, ¿cómo estás? Pues ahora sí que presente como todos los martes, aquí listísima, Vicente, y encantada de la vida de compartir también esta pantalla contigo y con el doctor Valderas, claro que sí. Muy bien, pues déjame saludar, Leticia, a Ángel, al doctor Ángel Valderas Puga, en donde se encuentra, me imagino que está en Querétaro en su casa. Hasta allá le mando un abrazo. ¿Cómo estás, doctor? Vicente, pues por acá estamos, les mando un saludo cordial, un abrazo a ambos y efectivamente esta vez estoy en Querétaro, en mi casa. Oigan, a ver, fíjense que ayer entrevisté a este muchacho que confrontó a Lorenzo Córdoba en la UNAM. Su nombre, espero que se les grabe muy bien porque no será la última vez que platique con nosotros sin censura. Alejandro Torres, ahora ha denunciado que se le vinieron encima atacándolo cuando él ha sido claro, que forma parte, que simpatiza con la Cuarta Transformación. Le sacaron fotografías con Jesús Ramírez Cuevas, le sacaron hasta de qué se va a morir. Pero él, ¿cómo responde? Pues como responden los hombres, en pie de lucha. Está circulando estos videos. Alejandro Torres, quien le digo ayer, confrontó a Lorenzo Córdoba y lo que provocó tendencia en redes sociales. Vea y escuche lo que dice Alejandro Torres. Enviamos un saludo a toda la comunidad universitaria del país, estudiantes, académicos y trabajadores. Les invitamos a abrir el debate por la democratización de nuestra máxima casa de estudios. No queremos a ningún Lorenzo Córdoba dirigiendo nuestra universidad. Al contrario, queremos terminar con la corrupción y los privilegios para que haya más derechos para toda la comunidad universitaria. Luchamos por una educación que promueva el pensamiento crítico, que no sea indiferente ante los tiempos que vivimos y que ayude a hacer realidad el cambio verdadero que tanto anhelamos en nuestro país. Y bueno, pues Lorenzo Córdoba, ¿qué dice? ¿Cómo responde? Pues como ya es una costumbre, ¿no? Con evasivas, incluso se defiende de los audios filtrados o los diálogos, debí de haber dicho, no audios, diálogos filtrados, publicados por Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Nada más falta que digan que es una víctima, pobrecito Lorenzo Córdoba, de muchachos rebeldes como este y de medios independientes como Sin Censura. Querida doctora Leticia Calderón Chelius, ¿cómo has leído estas reacciones? Creo que son muchísimos los que dicen abajo reconocimiento a este muchacho porque le dijo a Lorenzo Córdoba lo que yo hubiera querido decirle, ¿no? Mínimo, racista. Y creo que fue lo que prendió precisamente a Lorenzo Córdoba. Pues fíjate, Vicente, que a mí lo que me extraña es que no había pasado antes, en realidad. Y yo creo que tiene que ver con que hemos estado poco expuestos y sobre todo los actores políticos de este calibre, pues entre otras cosas por el COVID en su momento. Pero recuerda que ha habido varios episodios así como muy virales, que también eso es interesante. En su momento este cantante, este tenor mexicano que vive en Europa, que confrontó directamente a Felipe Calderón, fue muy interesante, pero lo mismo pasó con otra señora que en algún momento se acercó también, o sea, hay varios episodios así que han alcanzado una viralidad interesante y esta, te digo, realmente el episodio, lo que llama la atención es que no ha pasado más veces, porque realmente el nivel de confrontación, de debate, de discusión en torno a la posición de los consejeros, pues ha sido cosa de todos los días, un día sí y un día no, pero se habla permanentemente de eso, sobre todo en el perfil de este joven universitario que están metidos en estos temas, que están en las redes. Sí, a lo mejor hay otro perfil de personas de otra edad, de otro discurso, que pues ni enterados de esta parte, de que si la reforma electoral, que si qué dijo un consejero, que si la discusión en torno al mismo presupuesto del INE. Entonces,
yo la volteo y digo, pues realmente no sé qué esperaba en todo caso el consejero, que en algún momento le iba a pasar. Seguramente sus asesores tenían ya como muy previsto esto porque, pues, te digo, además va a una universidad, a la universidad pública, a Catlán, que es de la UNAM, y va a un área donde estudian ciencia política, entonces la gente sabe del tema y por tanto, pues hay quienes están a favor y quienes no están a favor de lo que ha hecho el INE, estos consejeros sobre todo, y ahí te diría, pues se puso de pechito y era natural y evidentemente este chico pues lo confrontó, lo graba y ya después ahora, bueno, tiene una respuesta frente al tema, porque pues ahora sí que estaba esperando el momento y le llegó el momento. Eso creo, Vicente. El INE no le hace favores a ningún partido, dice Lorenzo Córdoba. Respecto de la filtración de Laida Sansores de conversaciones que sostuvo con Alito Moreno, el consejero presidente del INE consideró lamentable que haya quien se escandalice por algo que insistió es normal en una democracia. O sea, es normal que el presidente de un partido político le pida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral los puntos que necesitaría para defender al INE públicamente. No lo sé, Rick, como dicen en las redes, no lo sé, Rick, pero me suena falso. Doctor Ángel Valderas Puga, te escucho también a ti. Pues mira, Vicente, Leti, pues es falso de toda falsedad. O sea, efectivamente, como dice Leti, yo no sé qué se esperaba. Entrar a una universidad pública, de nada sirve que el INE pontifique sobre la participación de los jóvenes en la vida política. Basta escuchar sus spots demagógicos, la participación femenina, juvenil, cuando en el video que circuló en redes de este joven estudiante de la UNAM, en realidad Lorenzo Córdoba no sabe qué contestar. Es la asimetría que yo observo, es muy interesante. Lorenzo Córdoba se supone que es un académico universitario de muy buen nivel, tiene muy buen salario, no tendría ningún problema para contestarle de manera coherente a un joven estudiante de licenciatura. A mí me parece vergonzoso y es una muestra del nivel de Lorenzo Córdoba, que en los diálogos con Alito se hablan hasta de carnales, ya circulan memes haciendo aquella película de dos vaqueros cowboys gays en Estados Unidos, donde está Lorenzo Córdoba con Alito, y ese nivel de cercanía que se nota en los diálogos que dio a conocer Laida Sansores presupone una relación muy estrecha. Y que no nos venga con cuentos Lorenzo Córdoba, porque lo que nosotros escuchamos en esos diálogos es un pedido de favores que le está haciendo el dirigente de un partido político, se supone que a un árbitro. Por ejemplo, Alito, o sea, también dices, dame líneas argumentativas, le pide a Lencho. Se llama El secreto de la montaña, dice Martín PL. Gracias, Martín. Secreto en la montaña del INE, ¿no? Ya no es secreto. Ahora ya los vimos y ya escuchamos sus diálogos. Pero ve también el nivel de Alito, Leti, Vicente, dame líneas argumentativas. O sea, un presidente de un partido nacional no tiene líneas argumentativas. Tienen un aparato tremendo de asesores, tienen un comité ejecutivo, tienen un consejo político y el director del INE le tiene que dar líneas argumentativas para defender al INE. Eso aquí en China se llama complicidad. Pero regresando a lo que hizo Alejandro Torres, muy valiente, muy poca posibilidad, pues porque Lorenzo Córdoba se mueve siempre en ambientes controlados.
ambientes en los que no se le va a cuestionar. Y los cuestionamientos de Alejandro Torres fueron muy puntuales. Simplemente le dijo, no se nos olvida que usted es un racista. Muchos recordamos ese audio tremendamente racista del señor Lorenzo Córdoba, que lo muestra tal como es, que muestra cuál es su pensamiento. Y en ese sentido, pues Lorenzo Córdoba debería de haberle contestado, pero no evadir como le hizo, ¿no? Y además se ve que ya se iba y Alejandro Torres insistía y se regresó y no sabía bien a ver qué decir, porque es evidente que no está acostumbrado. Y no es la primera vez, y con esto cierro. Acuérdense aquella vez que incluso con el rostro descompuesto, increpó y cerró una sesión cuando el representante de Morena ante el INE hizo observaciones puntuales. Y Lorenzo Córdoba permitía como árbitro que hubiera críticas al representante de Morena. Y cuando éste contesta, entonces cierran la sesión, etcétera. Eso ya nos exhibe un nuevo caso en donde en realidad Lorenzo Córdoba no está capacitado para el debate con la ciudadanía, ni siquiera con estudiantes universitarios. Eso sí, para ganar más de 200,000 pesos, para eso sí es bueno el señor. Qué bueno que lo pones de esa manera. No es bueno ni siquiera para debatir con bases, con sustento, ante un joven universitario. Uno se imaginaría que sí, pero no. 2 encuestas para que me den su opinión, doctora Leticia Calderón Chelius, doctor Ángel Valderas Puga. Un estudio de opinión del diario El Financiero señala que el PAN, el PRI y el PRD, los partidos que han formado la Alianza Va por México, tienen una mayoría de opiniones negativas entre el electorado nacional. Los mexicanos tienen más opiniones negativas que positivas sobre el PRIANRD. El 25% de opinión favorable y el 55% desfavorable para el PAN. Tremendo madrazo. El PRI, 20% de opinión favorable y 68% negativa. Y el PRD, 18% de positivos y 59% de negativos. De acuerdo con la encuesta, los personajes emanados de la oposición con más popularidad actualmente son el de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, con el 30% de opinión favorable, seguido por los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, con 22 y 21% respectivamente. Más abajo el priista Alfredo del Mazo. Carajo, eso sí es una aberración, Alfredo del Mazo. Así como los panistas Santiago Krill y Ricardo Anaya, cada uno con el 13% de opinión favorable. Aunque Ricardo Anaya alcanza una mayoría de negativos con el 52%. Eso por un lado. Y por el otro lado, mexicanos quieren más militares en seguridad. El 80% estaría a favor, de acuerdo a este estudio de opinión de la empresa demoscópica Buendía y Márquez para el diario El Universal. Señala que la mayoría de los mexicanos respalda que aumente la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. En el marco del debate abierto por la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional se incorpore al mando de la Sedena, la encuesta revela que el 51% de los entrevistados dijo estar muy a favor de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Otro 29% se manifestó algo a favor en el mismo sentido, mientras que muy en contra se expresó el 10% y algo en contra un 7% de los entrevistados. ¿Por qué menciono estas dos encuestas? Porque muchos de los personajes que mencioné con nombre y apellido en el estudio demoscópico de El Financiero son los que encabezan la batalla contra la propuesta, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que pase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y porque son esos partidos con altos números de negativos, con altos negativos entre la sociedad, los que están en contra precisamente de lo que, de acuerdo a esta encuesta del Universal,
estarían a favor de la iniciativa del presidente. Parece trabalenguas, pero no lo es y debería de quedarnos claro. ¿Cómo la ve, doctora? No la escucho, doctora. Bueno, mira, y mira que no me pasa, me fijo siempre. Que los resultados de estas encuestas son muy interesantes y siempre, a ver, no se nos olvide que las encuestas son una fotografía del momento. Entonces, lo que es interesante es que es un buen momento para el presidente previo a su informe del cuarto año. Realmente es muy interesante en esa perspectiva porque pues da un espaldarazo fuerte cuando han pasado una cantidad de cosas en este país impresionantes y creo que también hablan de que al final el voto que se dio hace 4 años era por una cuestión que moviera las entrañas y eso en parte, por lo menos en el imaginario de la mayoría, ha ido pasando. Entonces yo creo que eso es una cosa muy, muy importante de decir porque va acompañada de ese respaldo. Y la otra de los negativos de los partidos, fíjate que yo ahí lo que veo es el rotundo fracaso de la idea de que un señor que se dedica o se ha dedicado al empresariado, que intentó meterse a la política vía la educación, el señor Claudio X González, con esta pretensión más bien de guiarlos y de enseñarles. Y miren, ustedes que no saben, cuando los políticos profesionales tendrían que haberlo sentado y le hubieran dicho, a ver, espérate, si quieres pon tu lana, si quieres júntate aquí en la mesa y te invitamos, pero los políticos profesionales se supone que eran ellos, y no estoy hablando de cualquiera, digo, al final de cuentas, tenemos que reconocer que el PRI estuvo en el poder más de 80 años, ¿no? O sea, algo sabrían. La otra es el mismo PRD, pues obviamente también fue gobierno y es una vergüenza a lo que llegaron. Eso es lo que a mí me parece más lamentable, que les cedieron, no solamente aliarse con un partido contra natura, a estos dos, al PRI y al PRD, como es el PAN que tampoco decidió tener el liderazgo y en todo caso tragárselos, que es lo que podría haber hecho fácilmente y tampoco lo hizo, pero la peor de todas, la peor decisión para mí es haber cedido a un juniorazo la idea de cómo hacer aquí la política como si fuera un negocio. Y el problema es que pues obviamente el negocio no le salió, ¿verdad? Y no le salió en parte porque están muy desdibujados los personajes y cuando los dibujan, bueno, es como caricatura de horror, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es el mensaje más fuerte y por tanto, Vicente, es que no hay oposición, porque la oposición de estos años ha sido la Alianza Va por México, en todo caso frena. Fíjate, eso qué interesante, la única oposición que se mantuvo, que no digamos, se dio a la idea de no participar en la consulta por la revocación del mandato y dijeron vamos a salir y fueron y votaron y bueno, obviamente no ganaron y no avanzaron tampoco en su idea, pero mantuvieron una postura frente a un tema en el cual podían incidir y no incidieron más, la verdad, porque estos otros los dejaron bailando solos. Entonces, creo que el mensaje es, al final, se dejaron comprar, se vendieron pues aparentemente caro, pero no le salió ni siquiera eso, y lo peor de todo es que el negocio se acabó. El negocio se acabó, ahora vamos a ver cómo se van a dar todos los juegos y rejuegos a nivel ya de Coahuila y del Estado de México, donde pues claramente se va a terminar de dividir esa alianza, porque vamos a ver qué hace el PAN, ¿verdad? Pero si el PAN está dispuesto a ceder frente al PRI, pues realmente es porque de veras están muy perdidos. Eso creo, y me parece muy lamentable, Vicente, para la oposición, porque decíamos que en algún momento la oposición es necesaria para mostrarse, para dar un discurso coherente, cuando es todo descalificación, pero sin un contenido, pues es que la gente no puede imaginarse esta otra idea de país que están vislumbrando, cuando además tienen siempre que referirse a lo que hicieron durante décadas o por lo menos un par en el caso del PAN directamente, pues 2 sexenios que tienen una responsabilidad enorme con el presente que tenemos hoy. Entonces, creo que hasta ahí llega el punto en el cual las encuestas son espaldarazo, momento interesantísimo, pero a la vez, pues, ¿con qué vamos a jugar, Vicente? Porque cuando la oposición es gente perfil, Lili Telles creyendo que puede ser candidata, digo, de veras, es como que si uno estuviera viendo
no película de terror en este caso, sino pues como de la risa en vacaciones o una cosa así, Vicente. Pues ahí te va para que lo vean en gráfica, doctora, que tienes toda la razón. Preferencia por candidatura de la oposición. Es lo que publica Nación 321 y la fuente es el periódico El Financiero, esta encuesta nacional realizada sobre los nombres y personajes que se manejan desde la oposición. ¿Quién prefiere que sea él o la candidata del PAN, PRI, PRD para presidente en 2024? Enrique de la Madrid aparece con el 24%, Beatriz Paredes con el 16%, Ricardo Anaya con el 11%, Santiago Krill con el 6%, otro 1%. Ninguno, esto es lo revelador, 30%. O sea, nos queda claro que la oposición va adelante en el ninguno, que el ninguno es el mejor candidato o candidata de la oposición y no sabe el 12%. Está para la risa loca, ¿eh? Está para la risa loca. Ninguno, el 30%. ¿Cómo ves, doctor Ángel Valderas Puga? Pues el ninguno, ¿quién sabe quién será el ninguno? El ninguno Serrano, el ninguno Valderas, el ninguno, como quieras ponerle. El tal ninguno le gana a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Ricardo Anaya, Santiago Krill y súmale por ahí a Lili Telles, etcétera, 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 etcétera. Doctor. Mira, dos cosas, Vicente. Primero, efectivamente, como dice la doctora Leticia, pues una encuesta es una fotografía del momento, pero ya son muchas encuestas en las que vemos de manera permanente, como diría un viejo priista y como dice Leti, pues algo aprendieron en 80 años y por allá decía un viejo priista, la caballada está flaca, muy flaca, anémica, muertos de hambre. Si esos son sus mejores garritas, ¿cómo estarán los demás? Mira, por aquí puso alguien que es puro escombro, o sea, pues sí, pura rebaba, ¿no? Pura rebaba, puro escombro, pura basura, puras cosas para tirar. A ver, ese es un elemento. Segundo elemento, no nos debe de sorprender, porque hoy finalmente en México, gracias a la insurgencia popular con el voto de 2018, hoy sí tenemos la posibilidad de confrontar a un gobierno de centro izquierda con los neoliberales, algo que nos impidieron con el fraude electoral de 2006. Hoy sí podemos ver lo que un gobierno hace con la administración del dinero público y lo que hicieron los gobiernos anteriores. Los negativos del orden del 60%, en el caso del PRI del 68%. Aquí hay una especie de autoengaño en estas figuras, Marco Cortés, Santiago Krill, Lili Telles, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán. Digo, la verdad, avalan actitudes como la de Alito. Pues cómo no va a tener negativos el PRI del orden casi del 70%, si además vimos gobernar con la corrupción tremenda de Peña Nieto. Y luego los vimos gobernar, los que tenemos más edad, con Zedillo, con Salinas de Gortari. Pero además lo estamos viendo al PRI cómo se comporta con la oposición, como oposición. Votaron en contra de la reforma del sistema eléctrico nacional a favor de empresas extranjeras, porque ese es el PRI neoliberal. Se les han salido ya cuadros en todo el país. Muchos de ellos se han incorporado a Morena. En el lado del PAN, lo mismo. Yo todavía voy a seguir insistiendo, 6 billones de pesos de ganancias petroleras en los últimos 3 sexenios. ¿Qué diablos hicieron con 2 billones de pesos en promedio Fox, Calderón y Peña Nieto? Qué bueno que la gente no tiene memoria corta. Tenemos que batallar.
con los medios tradicionales. Tratan de olvidar el pasado reciente, pero no es fácil olvidar el pasado reciente. Entonces, ahora sí que uno cosecha lo que siembra. Lo que ha cosechado PRD, PRI, PAN como oposición es que desde la oposición siguen operando a favor de intereses extranjeros. Como oposición son hiperchafas. Se dedican al chismorreo, a la mentira, a la denostación. Creen que hacer política es sacar memes, pagarle a bots en Twitter, y creen que así van, y van cayendo. Y perdieron 4 gubernaturas en el último proceso y se les está yendo el país de las manos con sus últimas gubernaturas que han tenido que mantener también con fraudes y con trampas. Entonces, pues yo creo que los únicos que se creen que pueden gobernar este país son ellos, pero ya los vimos. Y mira, cierro con esto. Yo la semana pasada estuve en Michoacán con el movimiento magisterial Zamora La Piedad Morelia y les dije a los maestros y a las maestras, no se les olviden sus verdugos, el supuesto experto en educación Claudio X González, que por lo que dice la doctora Leti, ahora ya se volvió experto en sistemas de partidos políticos, pero ese señor y el Aurelio Nuño, si regresaran al poder, el PAN y el PRI, regresarían a aplicar otra reforma educativa que quitaría la estabilidad laboral a maestras y maestros. Regresarían a legalizar el outsourcing salvaje. Regresarían a tratar de modificar la Constitución para entregar la riqueza de nuestros energéticos a empresas extranjeras. Ya los vimos en el poder. No es que nos cuenten, no es que nos imaginamos. El PAN le quedó muy mal al pueblo de México en el año 2000. Aquel famoso grito en Paseo de la Reforma a Vicente Fox, no nos vayas a traicionar, y traicionó. Fraude electoral en 2006, traicionan a la democracia porque gobernó mal el PAN, 6 años con Vicente Fox y tuvieron que hacer fraude para mantenerse en el poder. Eso no lo hace un verdadero demócrata. Un demócrata entrega el poder y asume las consecuencias que gobernaron mal. Y luego llega Felipe Calderón con su supuesta guerra al narcotráfico, con la cúpula de sus policías detenidos en la cárcel, ya condenados en Estados Unidos, otros que todavía tienen que entrar a juicio, acusados por ligas con la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que estos números se acercan a la realidad. A mí el que me sorprende y sospecho fuertemente que lo están inflando es a un ilustre desconocido que se apellida Colosio, presidente municipal de Monterrey, incapaz de resolver el problema del agua en su propio municipio. Entonces, que no nos vengan con cuento. Yo no sé de dónde sacan ese 30% para Colosio, ¿no? No lo sé de dónde sale, ahí no aparece, ¿no? No. Pero mencionaste un 30% para Colosio. Sí. Pero ¿de dónde, Vicente? No logra resolver el problema del agua en la zona metropolitana, ni tampoco el gobernador TikTok, Samuel García. Tuvo que ir el gobierno federal a resolver el problema del agua en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, que no nos vengan con cuentos, que la gente incluso de la zona metropolitana de Monterrey o del municipio que gobierna Colosio, lo tiene como ¡guau! Es tan eficiente para resolver el problema del agua en Monterrey que hasta lo queremos de presidente de la República. No. Para mí lo están inflando. Déjenme en la última ronda cerrar con esto, doctora Ángel, porque ya respondieron 1,600 jueces y magistrados. Ah, pero nadie ve la mañanera. La mañanera no marca agenda.
Claro que el presidente marca agenda desde muy temprano y por eso es tan importante que estemos presentes ahí, aunque nos digan paleros, aunque nos digan lo que quieran, los mercenarios, los sicarios de la pluma, el micrófono y las cámaras son los que no van a la mañanera, pero buscan denostar los esfuerzos que se hacen de comunicación. Déjenme rescatar esta declaración. Nuevamente, hace un rato lo pusimos, mi querida Adriana, donde dice el presidente que respeta a Hertz y a Saldívar, pero que una mayoría en el Poder Judicial no aguanta los cañonazos. Ya hay respuesta de jueces y magistrados y lo vamos a platicar aquí con los doctores. Échalo, querida Adriana. Y en el juez, ¿no? O sea, sí, en las dos, ¿no? Sí. Hace falta. Y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando. Y no solo eso, en plata. Son gente que no aguanta vara. Ahí les va lo que publica la revista Z, el semanario Z de Tijuana. Acusaciones por corrupción de Andrés Manuel López Obrador atentan contra la independencia. Así se quejan 1,600 jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió que las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de corrupción generalizada en los juzgadores, quienes según el político tabasqueño no resisten cañonazos, atentan contra la independencia judicial y cito: las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de Derecho sobre todas las cosas es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades, señaló en un comunicado el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Doctora, le digo, también salieron de piel muy delgadita, aunque tengamos casos tan claros, tan obvios como los amparos contra las obras de este gobierno, las obras importantes de este gobierno, o casos como el de Israel Vallarta, que ayer le planteaba al presidente yo, 17 años en prisión y sin que se le declare culpable o inocente sobre esta saga de los Zodiaco y de Florence Cassé. Así que, doctora, también escucho su opinión ante este reclamo de los magistrados. Desde el Poder Judicial, jueces y magistrados le reclaman, se enojan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador porque, desde mi perspectiva, les dice sus verdades. En toda institución hay gente correcta, decente, digamos, ejemplar. Y en toda institución hay basura que tendríamos que echar inmediatamente a donde corresponde. El problema es cuando la estructura, cuando la institución misma ya digamos, ha revertido su propia esencia, Vicente. Y desafortunadamente, para la inmensa mayoría de los mexicanos, la opinión que tenemos de todo lo que pueda hacer el aparato de justicia, pues sí está en un punto en el cual, digamos, estarán las personas rescatables, por supuesto, y yo quiero en ese sentido no dejar de mencionarlo, pero como estructura, como lo que nos merecemos en términos de poder confiar en una institución en la cual, al final de cuentas, esperaríamos ver reflejados, pues muchas de las cosas que se supone que un cambio se anuncia, se pelea políticamente, se van dando, digamos, un debate ideológico, un debate de posturas, pero al final lo acaba revirtiendo el aparato de justicia, quienes tendrían el poder que vía digamos, las leyes que tendrían que dar certeza y al contrario, estar del lado de la inmensa mayoría de la ciudadanía, acaban
justamente dándole la razón siempre a esas minorías. ¿Cuántas cosas no se han revertido en este sexenio, Vicente, que se han visto como triunfos y que al final de cuentas los paran? Olvídate de los amparos ahorita que mencionaste, que eso podría ser algo que alguien en privado, digamos, paga, porque además un amparo cuesta muchísimo, esa es otra cosa. Cuando hablamos de amparos, ahí tiene que ver también con otro nivel ya del debate y de quienes le saben esos temas. No, al final de cuentas lo que estamos viendo es cómo también se ejecuta todo de la parte del uso faccioso de la justicia, y estos jueces, no todos, pero obviamente el aparato lo que hace es que le da pie, le da juego, y no hay entre ellos una forma de que se contrasten. O sea, si entre ellos mismos se están poniendo o amparando o deteniendo algunas cuestiones que se aprobaron en el Congreso, fíjate qué grave es eso, porque al final de cuentas se supone que en el Congreso está nuestra representación política por la que votamos de un lado y del otro, y entonces, por tanto, esa disputa por eso es tan interesante. Entonces, a mí me parece que efectivamente su piel delgadita tendría que reflexionar en realidad, digo, lo hacen, pues patadas de ahogado hay que hacer, ¿no? Y hay como que siempre esta cosa de que se generalice, en todos los gremios ha tocado callos, Vicente, en todos, ¿no? Ya te lo digo, pero eso no quiere decir que uno no entienda de qué se está hablando y a qué se está refiriendo en términos más estructurales. No, no es conmigo, no es con el juez fulano de tal, a menos que se dirija directamente. Es un asunto en el cual ni modo que no sepamos de qué se está planteando en términos de lo que podemos ver, y ahorita no tengo así una lista, pero te la voy a buscar, de la cantidad de avances que se han detenido por la vía de lo legal, o la idea de lo legal, que un juez supone que entonces no estuvo bien presentado, o que efectivamente acaba defendiendo al que digamos, algunos casos que son de repente impresionantes, ¿no? Las mineras, el tema mismo del agua, cosas que tú dices, no es posible, que se está viendo cómo se está explotando algunos temas, y al final de cuentas, un juez, pues le acaba dando la razón al de la propiedad privada, pero que además ya se había hecho una revisión muy exhaustiva en otros ámbitos de lo político. Entonces, yo sí creo que bueno que ya se los dijo así directamente, ya se los había dicho muchas veces, pero parece que como que no captan, como tú dices, pues hay que, sacan un desplegado, una mención ya como más pública, pero realmente la mención pública tendría que estar diciendo, nos pedimos perdón al pueblo de México, y pedimos perdón, Vicente, porque si en este país hay gente desaparecida, si en este país hay una cantidad de situaciones en las cuales no sabemos cómo reaccionar, es porque al final de cuentas el vericueto no es solo la parte criminal, sino que son esas fiscalías, esos ministerios públicos donde se atora todo. Y de ahí a todo el aparato que pueda hacer de justicia, entiendo yo que es algo bastante más complejo de lo que seguramente uno conoce como los caminos de la misma justicia, pero donde le muevas, no queda uno complacido con el resultado. Entonces, pues yo comparto la opinión en este caso del presidente sin lugar a dudas, y reitero, no es que uno u otro o no haya gente absolutamente digna, seguro la hay, pero pues justamente ese es el problema, que se los están jalando a todos para abajo, ¿no? Así es, doctora. Si estuviera moralizado el Poder Judicial, otra cosa sería, dijo el presidente, doctor Ángel Valderas Puga. Y sobre estas declaraciones de los jueces y magistrados, dice el comunicado en respuesta a lo dicho por el presidente: las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Constituimos aproximadamente 1,600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno, insistió el magistrado director de la asociación. Aquí la cosa es, ¿quién le crea, doctor Ángel Valderas Puga? Vicente, Leti, ese es el problema. Creo que acabas de tocar un punto, ya lo había adelantado ahí Leti. Mira, en primera, no dijo todos. Yo creo que algunos se pusieron el saco.
El presidente dijo la mayoría, sí, pero la mayoría puede ser el 50.1%, lo que quiere decir casi mitad y mitad. Ah, bueno, pues es un número aproximado en el cual no está involucrando a todos. Coincido con Leti, preguntémosle a la gente, hagamos una encuesta sobre todos los que han tenido experiencias con el Poder Judicial. Mira, sin hacer la encuesta puedo garantizar, no que la mayoría, sino la inmensa mayoría, o casi todos, te podrán decir que en México no existe la justicia expedita. Ya lo señalabas, dejan libres a delincuentes por cuestiones de forma, no de fondo, mantienen en la cárcel a inocentes. Y eso lo hemos visto, ya lo señalaste ahorita tú, Vicente, sueltan amparos a diestra y siniestra como no se había hecho antes. Ya el Poder Judicial pervirtió el concepto de amparo. Le otorgan un amparo desde Nuevo León al señor Alito para que no se den a conocer los audios en la cual escuchemos su florido lenguaje. Por favor. Y cuando se quieren aplicar las leyes de manera retroactiva, como fue el caso de la ley del ISSSTE en 1997, ahí sí no dieron amparos y salieron los jueces con una quimera a decir que el derecho a la jubilación era un derecho latente, que mientras no se ejerciera no podría ser retroactivo, cuando muchos empleados federales habíamos sido contratados con un contrato colectivo de trabajo que garantizaba la jubilación en determinadas condiciones. Para eso no hay amparos, pero para detener el Tren Maya, para detener el aeropuerto Felipe Ángeles, sí. Para amparar a los españoles de Iberdrola, rapidísimo que sueltan los amparos. Para ellos sí hay justicia expedita. Y mira, a ver si lo puedo contar en 2 minutos. Un caso en el que yo me veo involucrado, pero que nos permite entender la idea de qué es lo que hace el Poder Judicial. Mira, en 2014 me rompieron una cámara de video frente a un notario público que dio fe. En la cámara quedó grabada la agresión donde me rompen la cámara. Entonces, pues voy a denunciar al Ministerio Público en 2014 que me rompieron mi cámara y está un notario que da fe, hay testigos y además está el video que se ve cuando se rompe la cámara, que se recuperó. Bueno, eso fue hace 8 años y no se ha resuelto. Y cuando vas al Ministerio Público, es que tiene que traer la factura de la cámara. Bueno, yo la había comprado en Estados Unidos, no tenía la cámara, me dieron una nota, pero pedí la factura y me la enviaron por correo electrónico. La llevo. No, de aquí a 2, 3 meses, etcétera, es que la tiene que traducir al del inglés. Cuando lo que les interesaba, ojo, Leti y Vicente, da risa, lo que les interesaba de la factura era solo mi nombre, que en inglés se escribe igual que en español, y el costo de la cámara, que estaba en números. No, pues que me lo piden, que lo tengo, meses después, que lo tengo que traducir. Lo traduzco la factura, se las llevo. Meses después, es que tú no la puedes traducir, tiene que ser un perito que tiene que estar avalado acá. Y entonces pagarle a un perito para que traduzca el 5 en 5, el 7 en 7, mi nombre en mi nombre. Resultado, 8 meses ante un delito en flagrancia con un notario público, 8 años, y entonces ya el expediente así, y luego lo peor es que vas y ya cambiaron a la gente del ministerio y le tienes que explicar de nuevo desde el inicio. 8 años, y yo siempre he pensado,
Si en delitos, que es menor, flagrantes, se llevan 8 años y te aseguro que nunca lo van a resolver, y luego se quejan, es que tenemos mucho trabajo. Pues, ¿cómo no van a tener trabajo? Pues claro, porque los asuntos que podrían resolver de manera rápida no lo hacen y luego se quejan y se victimizan, ¿no? Yo creo que uno de los grandes obstáculos a un país sin corrupción provienen desgraciadamente del Poder Judicial. Que no nos vengan con cuentos porque yo no les creo, y creo que somos muchísimas mexicanas y mexicanos que no les creemos en su choro mareador, que empiezan que nosotros, que somos. No es cierto, porque lo vemos. A mí me gustaría que esta encuesta se hiciera con todos los que hemos tenido que tratar con el Poder Judicial, a ver si es cierto que hay justicia expedita en este país. No la hay, y tampoco se tienen que ofender, más bien tienen que cambiar de actitud, tienen que ponerse a trabajar. Yo no creo que ninguno de los jueces que firmaron, que decías que creo que son 1,600 o 2,600, yo no creo que ellos aceptaran estar en la cárcel 17 años sin ser juzgados. 5 años, 3 años, 10 años, 8 años. Es verdaderamente vergonzoso que gente inocente esté en la cárcel, mientras que una bola de delincuentes que tienen dinero para pagar amparos estén libres. O sea, pareciera ser que viven en un mundo de cristal en el cual se creen sus propias mentiras. Pero mexicanas y mexicanos vemos otra cosa. Así es que, mira, no les creo, y creo que la mayor parte de la gente no les cree, y estoy viendo los comentarios y creo que nadie le cree, a pesar que somos más de 5,000 las personas que están aquí. Somos casi 11,000 en los diferentes espacios, canales, y creo que comparten tu opinión, doctor Ángel Valderas Puga. Así rápido, un comentario para cerrar, doctora, un comentario para cerrar, doctor, y agradezco a César Gutiérrez Priego y a Ramiro Padilla Tondo que nos apoyen, esperándonos para iniciar la segunda mesa de diálogo, porque creo que el tema lo amerita, doctora. Qué bueno que lo sigan, Vicente, porque yo creo que yo ya aproveché para mandar algunas, digamos, ejemplos, porque luego no los tiene uno tan presentes, pero ya preparándose, fíjate que es importante decirlos, porque si no nos quedamos en esta cosa como de solo enojo, y no, hay ejemplos contundentes de cómo el Poder Judicial, en vez de estar del lado de los avances, y en todo caso, digo, también aportar su propia perspectiva, ha sido también un obstáculo. No están a la altura y no tendrían que ponerse ahora sí que tan quisquillosos. Bueno, dicho eso, agradecida siempre, Vicente, un abrazo, un beso enorme, padrísimo compartir espacio con el doctor Valderas, que lo admiro muchísimo, pero bueno, ya platicaremos un día ya más en corto, querido doctor. Y tus espacios, doctora, para que la gente te siga. @Leti Ahí está. @Leti Chelius en Twitter, y ya lo sabe, aquí en Sin Censura, todas las semanas, todos los martes o antes si lo amerita la noticia. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿algún comentario? Y obviamente también tus redes. Me voy a arriesgar por lo que acusaron a la compañera senadora de Guanajuato de Morena, Antares Vázquez, que la acusaron de violencia política de género porque a los traidores a la patria, un grupo de diputados y diputadas del PAN, de manera genérica, les dijo: parecen muñequitos de Sololoy. Entonces, nada más que ella lo dijo con la A. Entonces, para que no me acusen de violencia política de género, pues utilizo muñequitos de Sololoy, muy frágiles, con una piel muy delgada para la crítica, cuando todos tenemos ante la vista a un poder judicial que nos ha quedado a deber a los mexicanos y a las mexicanas. Mis redes sociales, pues ahí están, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y veo qué bueno que pusieron angelvalderas.net, porque fíjate que ahí me han estado preguntando gentes que dónde pueden
tener acceso a presentaciones que he presentado en diversos espacios y las pueden encontrar en angelvalderas.net. No se requiere estar inscrito. Ahí tengo presentaciones sobre la refinación del petróleo en México, sobre la disputa del sector eléctrico nacional, sobre el sistema de salud en México, sobre la construcción de ventiladores mecánicos para COVID-19. En angelvalderas.net, ahí tengo presentaciones que con gusto comparto, porque ya ves que cuando manejo muchos datos, de repente uno se pierde. Un abrazo, Vicente, y un abrazo, Leti, y nos vemos aquí el próximo martes. Claro que sí, gracias, doctores. Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius, al doctor Ángel Valderas Puga, por hablar con nosotros sin censura. Nos vemos, que descansen, buenas noches. Y veo que ya... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.